Va a cortar dos piezas, una de 34 por 22, esta otra de 33.5 por 22. Ahí le va a marcar a las dos 1 centímetro en todo el contorno. Ahí lo tengo ya marcado. Esta de 34 es la que va a ir en la parte de afuera y la de 33.5 va a ir al interior. De la orilla de la pieza hacia adentro va a marcar 11 centímetros. Luego va a marcar 3. Ahora va a marcar 10 centímetros. Esta parte que sobró de 10 centímetros va a ser la tapa. Ahí le voy a hacer la curva con el cono. Así es como la va a marcar del centímetro para adentro. Esta va a ser la base de la cartera. A esta se le va a medir también 11 centímetros de la orilla para adentro. Ahí está lo que va a sobrar para la tapa y de igual forma se le va a hacer la curva. Ahora acá vamos a cortar los cartones que se le va a colocar. Va a cortar 8 cartones. Va a sacar 2 de 10 por 20, 2 de 9 por 20, estos 2 de 7 por 20 también, y las dos piezas de la base de 3 y esta de 2.5 también por 20 centímetros. Este que va a ser la tapa, ahí le va a hacer la misma forma que se le hizo al material, ahí sacándole la curva. Ahí antes de pegar los cartones le va a recortar acá a 1 centímetro. Ahí le puede recortar la esquina para que no le quede gruesa. Ahora le va a doblar el centímetro que se le dejó. Este es el que va a ir al interior. Esta parte de acá no se la voy a pegar todavía, se la voy a dejar así como está. Esta pieza es la que tiene la base de 2.5 y es la que va a quedar al interior de la cartera. Ahí a este lado se le va a marcar la misma medida que se le hizo en esta otra parte.
Ahí le va a marcar los 11. Para el tarjetero he sacado la pieza de 18.5 por 7. Aquí le va a medir 3 centímetros hacia adentro, 3 para arriba. Ahí le va a formar la curva. Ahí va a cortar 3 piezas con el patrón. Aquí se le va a hacer el doblez a 2 centímetros. Lo puede dejar así sin la tela de forro. Solamente le puede doblar ahí. Ahí le va a hacer el doblez a 2 centímetros. Ahí le he colocado el forro a la altura de 3 centímetros. Y ahí le va a pasar la costura. Aquí voy a forrar estos dos cartones. Este es de 9 por 18.5 y este también de 18.5 por 5. Ahora voy a ubicar ahí las piezas del tarjetero. Le voy a coser esta parte de acá. Aquí le voy a marcar el centro para pasarle la costura.
Ahora se le va a pasar la costura sobre todo este contorno. Para sacar el bolsillo de la parte interior que lleva el zipper, ahí he cortado esta pieza de 20 centímetros de largo por 18 de ancho. Ahí le va a marcar acá al centro. Esta parte le va a medir 1.5 hacia adentro. Ahí le voy a colocar este zipper de 6 pulgadas. Luego le voy a medir medio centímetro a cada lado. Ahí le voy a pasar la costura. Ahí se le va a recortar el centro. Ahí le puede aplicar pega para que le quede bien bonito el doblez. Y ahí se le va a coser el contorno del zipper. Ahora le va a pasar la costura en esta parte y también acá. Ahí va a acomodar bien la tela del forro y le va a pasar costura acá a ambos lados. Ahora para los lados va a sacar estas 4 piezas de 11 por 7 centímetros. Acá le voy a marcar 2 centímetros para hacerle el doblez. Ahora le va a pasar la costura en la orillita de acá arriba, luego en esta otra y acá abajo.
Aquí en la parte de abajo le voy a repasar nuevamente la costura. Se me olvidó hacerle la disminución antes de coserla. Ahí se la voy a dejar con 2 centímetros. Y aquí ya para unir la pieza, ahí le coloqué ya pega. Ahí le puede ir eliminando estos pliegues que se le hacen acá. Así va a ir esta pieza. Esta parte recta es la que se va a dejar ahí sin coser. Aquí para ubicar las piezas, ahí va a dejar la parte recta ahí sin coser. Ahí la va a ubicar de esta parte donde está los 3 centímetros de la base. Ahora aquí se le va a ubicar ya la otra pieza. Aquí le voy a retirar ya esta pieza para poderla pegar. Esto que ya me ha quedado cabal la medida. Entonces ahí le voy a doblar ya esta parte que me faltaba. En esta parte de acá le voy a introducir la argolla. Aquí para coserla yo la voy a coser al lado del derecho para que vaya quedando ahí la costura bien hecha. Y estas partes se la puede coser usted así con esta pieza de extendida si su máquina no le cose el material grueso. Se las puede doblar también hacia adentro y ahí pasarle la costura. Ahí va a depender de cómo sea pues la fuerza de su máquina. Y para empezar a coser puede empezar de acá, de donde está acá lo de la base. Ahora iba a colocar el bolsillo con el zipper. Aquí va a unir así las 3 piezas.
Ahí le va a pasar la costura aquí a las 3 piezas. Después le puede colocar una pieza ahí para taparle la costura y la recorta después. O también le puede hacer ahí terminación en toda la orillita. Luego que ha terminado este lado, ahí va a jalar esta pieza hacia acá y va a hacer el mismo procedimiento. Ahí le he hecho ya la terminación de acá de los lados. Ahora aquí le voy a marcar la altura del broche. Aquí de la orilla para adentro le voy a marcar 1.5. Pues ahí está terminada.